Bueno, ya me conocéis de todos los congresos que hemos hecho, ¿eh? Soy Joana y ella es enfermera, trabaja en la medicina convencional, pero hace 5 años le picó el gusanillo de lo alternativo. Y ya se ha puesto a hacer cursos y másters, así, venga. Y ahora es una gran entusiasta de lo nuestro. Gracias, bueno, gracias. Y bueno, ya lo sabéis, cuando llegamos al punto de medio, que es el mejor, yo, Carmen, si tengo un accidente por la carretera, por favor, llévame a una clínica. Por supuesto. O si me da un síncope de estos así, supuesto. no me deis una tisana. O sea que hay que... Y pues esto es Carmen, esto es Carmen. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias y gracias. Gracias por estar a estas horas aquí, ¿no? y venir a este coloquio. Y bueno, como es un coloquio, por supuesto, quiero que todo el mundo participe, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción en esto que es la comunicación entre el intestino y el cerebro, pero lo interesante es que todo el mundo pues, pueda compartir y aportar pues, sus conocimientos, aunque sean, da igual si son pocos o muchos, todos son bienvenidos, ¿vale? Bueno, pues el tema del intestino y el cerebro, ¿no? La comunicación. Realmente, igual la pregunta no sería si hay comunicación, ¿no? entre el intestino y el cerebro, porque creo que todo está comunicado, ¿no? En el cuerpo humano todo está comunicado, no por nada nos cae el pelo o las uñas se nos quiebran o no nos pasa nada en el organismo, como bien ha dicho también el doctor, ¿no? que venía de la medicina tradicional china, que nada en el cuerpo, ni siquiera las canas, no tienen una causa. Algo si nos pasa algo en el cuerpo es por algo, porque realmente nosotros estamos hechos para estar sanos, no para tener enfermedades. El cuerpo es perfecto, ¿no? Entonces la pregunta sería de cómo se hace esta comunicación y quién interviene, ¿no? en esta comunicación realmente. Pues bien, empezando ya desde el principio de la Tierra, ¿no? que la vida en la Tierra la empezaron las bacterias, ¿vale? Sin las bacterias la vida en la Tierra no sería posible. Ellas han colonizado primero la Tierra y luego, pues, poquito a poco se han creado, pues, a partir de estos microorganismos, los macroorganismos y así sucesivamente hasta llegar a día de hoy. Entonces, las bacterias están por todas partes, están colonizando todo nuestro organismo y están colonizando y están por todo, ¿no? en la tierra, en los árboles, en el aire, por todo. De hecho, sin ellas, el aire que respiramos no podía ser respirable sin su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro organismo tienen un rol importantísimo, ya que no sé si alguno de vosotros habéis escuchado alguna vez, ¿no? que tenemos más bacterias en nuestro organismo que células del cuerpo humano. ¿Alguien ha escuchado? No. Bueno, sí y no, ¿no? Pero bueno, entonces ellas no solamente viven en nosotros, ¿no? Viven en nosotros y ellas tienen su propio ADN, no tienen nuestro ADN. Ellas viven en plena simbiosis con nosotros y cualquier desequilibrio que ellas experimenten nos puede afectar a nuestra salud. Y bueno, la primera pregunta, pues, exacta, bueno, la primera, bueno, sí, venga, la voy a lanzar, porque ya esto nos enriquece. ¿Cómo podíamos, digamos, preservar pues, este equilibrio bacteriano, ¿no? ¿Qué podéis pensar sobre esto? ¿Alguien se atreve? El micro lo podríamos hacer. Por ahí. Pues por lo que yo he investigado y he experimentado, la manera que yo lo hago
en mi cuerpo es haciéndome una limpieza tanto como intestinal como de hígado. Y luego haciendo una resiembra de lo que es la flora intestinal. A través de una limpieza. Sí, bueno, yo hago primero la limpieza con sales. Son una limpieza que hago durante 10 días. Dentro de esa limpieza que expulso cálculos, limpio el intestino porque hago unas lavativas. Y luego durante el periodo que empiezo las lavativas, empiezo la resiembra de la flora intestinal. Y luego después, porque la limpieza eliminará las... Eliminas todo. ¿Y la resiembra con qué la haces? Con un probiótico, Sí. que es de... Que son con bacterias específicas, digamos, ¿no? Sí, bueno, la compro en una herboristería que se llama Bill & Bill porque, claro, tiene mayor número de probióticos. Hay que hacer una resiembra dependiendo del número de probióticos. Hay unos que tienen menos, hay otros que tienen más. Exacto. Y este tiene un montón. El que se llama Bill & Bill. Muy bien. ¿Vale? Bueno, realmente la microbiota se puede, a través de la alimentación, la podemos equilibrar. Sí. ¿Vale? Pero claro, como efectivamente, estamos haciendo un barrido cuando hay... bastante agresivo, porque son 4 lavativas, o sea, en cada sesión son 4 días, ¿vale? Y en cada sesión se hacen 3, ¿vale? Claro, yo las hago con manzanilla y café, ¿vale? Para que no sea tan terrible y sea mejor. Pero, claro, hay que hacer la resiembra. Es igual como cuando los campesinos cultivan. Tienes que limpiar bien la tierra y la tienes que preparar para... Claro, hacer la siembra. siempre cuando haya un desequilibrio, ¿no? Sí. Cuando tenemos una flora microbiana, Es que- digamos, ¿cómo sabemos que tenemos, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos la flora del intestino desequilibrada? ¿Cuál sería Uno de los síntomas es que salen las llagas aquí en la boquita, las clásicas. Sí, mejor con el micro, ¿vale? No, no importa. Para que, bueno, pero se escucha mejor y así. Sí, una de las cosas que además se ve cuando somos más viejos, jóvenes y niños también, cuando se come mucho azúcar, sobre todo cuando salen las boqueras. Hay cándida, no, sí, la cándida es. Suele hacerse una analítica de piel y suele salir. Claro. Es una de Bueno, las todas las cosas. mucosas realmente, ¿vale? Desde la boca, los ojos, los oídos, todo lo que es el tracto intestinal, incluso la vagina, está colonizada por estas bacterias y es donde, en las mucosas, donde mayor cantidad bacteriana tenemos, justamente para protegernos pues, de patógenos externos, que es donde estamos más sensibles, ¿no? Entonces, en un desequilibrio donde puede aparecer las primeras señales, pues sí, puede ser en la boca o en la vagina, incluso en la mujer, en la vagina, o algunas conjuntivitis o rinitis, ¿no? Que nos dan ahí ciertas alergias, ¿no? Y ¿qué más signos podíamos...? Vamos a... Yo primero plantearía, ¿no?, el terreno que está árido y está acidificado, que es cuando las bacterias se desbordan, ¿no? Hay algunas que realmente viven en un medio más ácido, ¿no? Y hay algunas que viven en medio más alcalino. Según vamos bajando, en el estómago es donde tenemos mayor cantidad de ácido, ¿no? Donde el cuerpo es más ácido. Entonces ahí viven bacterias, pero están específicas para este medio, ¿no? Según vamos bajando, hasta el colon va bajando el pH. Ellas van regulando todo esto. Evidentemente que si yo tengo un desequilibrio en el estómago, estas me pueden bajar el pH, cosa que no me conviene, porque yo aquí sí que debo tener un pH más alto. Y pasa lo mismo al revés en el colon, ¿no? En la parte del intestino grueso, ya la parte final del intestino, si estas bacterias que en vez de alcalinizar, acidifican, pues ahí es otro desequilibrio. Claro, pero cuando el terreno está muy árido, Cuando no hay, quieres decir, cuando faltan población bacteriana, ¿no? Mucosa, por ejemplo, ellas dicen, yupi, aquí yo puedo vivir. Allí ¿sabes? ya Y entonces, claro, cuando hay una sobrepoblación de cualquier bacteria, pues lo que podemos experimentar es la típica hinchazón de barriga,
¿vale? Y sobre todo después de comer, ¿vale? Es que empiezan a fermentar y ahí hay una fermentación que se nos hincha la barriga. Si por la mañana pues nos despertamos con el abdomen plano y ya según van pasando las horas vemos que por la noche tenemos el abdomen hinchado, pues ahí seguramente que hay un desequilibrio. Las candidiasis vaginales, bueno, y yo hablo sola, ¿no? Pero por favor, si alguien piensa más. No, y también si hay una bajada fuerte o sistemas inmunológicos debilitados, normalmente también es desequilibrio de la flora, ¿no? Efectivamente. O dolores de cabeza fuertes, o incluso el insomnio también puede tener que ver, ¿no? Por supuesto. En la flora intestinal, en el intestino se produce el 80% de la serotonina, por ejemplo, que la serotonina es un neurotransmisor que también se fabrica en el cerebro, pero que a nivel intestinal pues tenemos el 80%. Imaginaros la importancia que tiene, ¿no? Que nos mantiene, pues se llama la hormona de la felicidad. Y además lo que hace la serotonina en el intestino es regular el tránsito intestinal, ¿vale? Nos ayudan con el peristaltismo y el movimiento intestinal. Por eso la relación entre estreñimiento y depresión, tan fina que hay, pues será por seguramente que no tenemos suficientes bacterias que producen esta serotonina que nos van a ayudar al estado de ánimo. Y en relación con el sistema inmunológico, muchas alergias y eso también pueden tener un origen ahí, ¿no? Sí, bueno, con el sistema inmunológico tienen el origen por el hecho de que nosotros tenemos una capa muy finita de células, ¿vale? Que solamente tenemos una capa celular entre lo que es la parte mucosa bacteriana con nuestro sistema linfático de defensas. Entonces, cuando esta capa mucosa bacteriana está debilitada y ya penetra y hace daño en la capa celular, ya todos los microorganismos que pasan por nuestro intestino pueden entrar directamente y activar demasiado nuestro sistema de defensa. Imagínate que entrando ahí partículas de tóxicos de todo lo que comemos sin esta capa que nos va a proteger, entra directamente en el sistema de defensa. Esto es como si tú te abres te haces una herida, ¿no? Y por ahí, bueno, va penetrando cualquier cosa. El sistema inmunitario va a estar ahí. Si nosotros tenemos una mucosa intestinal debilitada y también las células del intestino débiles, pues imagínate, penetran constantemente. Además que todo lo que comemos, va a pasar por ahí. Cuando la permeabilidad intestinal. Esto es lo de la permeabilidad intestinal, exactamente. Sí. Si espera el micrófono, mejor. Gracias. Referente a lo que ha dicho aquella señorita de la limpieza del Sí, colon. sí. Cuando vosotros hacéis una limpieza del colon, Sí. creo, todos Sí. supuestos, en el hospital se hace de una sola vez hasta que el escroto se abre. Y ¿Se hace perdón? de una sola vez la limpieza de colon. Ella ha dicho... Si levanta un poquito el micrófono. Ella ha Gracias. dicho que lo hacía en 4 días con agua con sal. Creo Ellos son enemas, no son hidroterapias de colon, ¿no? Entonces, Hidroterapias. ¿cómo Sí. puede ser que la pregunta es, Sí. ¿cómo puede ser que haya limpiado el colon cuando, por ejemplo, en las prácticas que yo practico para Sí. limpiar el colon, lo he de hacer seguido, 21 vasos, si acaso, con unas posturas para que vaya circulando, para que el escroto se abra. Entonces, hasta que todo es agua pura y has eliminado todas las toxinas. La pregunta es, Sí. ¿cómo puede haber limpiado el colon en 4 días sin ser seguido? Pero la el limpieza del colon, bueno, yo creo que ella hace una limpieza tanto, ¿no? Igual no lo he entendido. Tomando. Si le pasa el micrófono, mejor. Gracias. Sí, seguramente. Que hará las sales de Epsom, entonces se hace una depuración. Sí, son 10 días. Haces una purga, ¿no? Sí, hago una purga. Son 10 días. Y entonces empiezas con el zumo de manzana, ¿vale? En 8 días Mori. tomando zumo de manzana porque vas preparando,
¿vale? Y luego la comida la tienes que... Ella sigue fruta y verdura. sigue realmente un protocolo, Sí. ¿vale? Ella sigue un protocolo que hace una purga también. entera. Entonces, piensa que haciendo una purga lo que estás consiguiendo es que limpiar pues desde el duodeno hasta abajo. Si haces una purga introduciendo pues alimentación o ciertos, ¿no?, los zumos y tal. Si tú haces una hidroterapia no llegas hasta ahí, o sea, no puedes llegar hasta el Además, con la hidroterapia. Las lavativas no es solamente un día. El primer día, yo lo hago, en el primer día hago 3 introducciones de líquido, ¿vale?, de la lavativa, y lógicamente cada vez que lo hago, la tercera es más líquido que introduzco, ¿vale? Hasta que ya sale limpio. Luego, el segundo día, porque son seguidos los días, luego el día 12 es ya separado, pero para terminar de limpiar, ¿vale? Perdonad, pero creo que igual nos vamos un poco del tema, perdonad, pero si luego queréis hablar, ¿no? Vamos a pasar igual a la comunicación intestino-cerebro, que nos hemos ido un poco, ¿vale? Entonces, bueno, ya volver un poquito al tema de la comunicación. ¿A quién se le podría ocurrir o piensa cómo se hace esta comunicación entre cómo se puede llevar a cabo pues la comunicación entre el intestino y cerebro? ¿Le puede pasar el micrófono? A través de las emociones. ¿Y cómo? O sea, si estás triste, si te enfadas, es que... Bueno, hay una química de la emoción también, ¿no? Hay una química de la emoción. Cuando nosotros pues, sentimos odio, alegría, miedo, todas estas emociones, realmente en nuestro cuerpo hay una química, ¿vale? Por ejemplo, no sé, el miedo, por ejemplo, está muy relacionado con la dopamina. La alegría, bueno, con el miedo está relacionado con el neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. La alegría, por ejemplo, está con la serotonina, ¿no? Entonces, con la noradrenalina, bueno, y el cortisol y todo esto. O sea, hay una química de la emoción. Realmente en nuestro organismo se produce, hay unas sustancias, unos neurotransmisores, hormonas que entran en actividad, digamos, pero también si pensamos que la flora intestinal ya produce, simplemente con tener en cuenta que el 80% de la serotonina se produce en el intestino y el 50% de la dopamina también ahí, y también el neurotransmisor GABA y así. Pues haremos meditaciones. Meditaciones creo que también va bien. También, Sobre también todo, influyen, ¿no? Sí, influyen si tú tienes muchísimo. una flora, ¿qué quiero decir con eso? Si tú tienes un desequilibrio en la flora microbiana, realmente si tienes unas bacterias que no te producen serotonina, igual estás más triste, ¿no? Y al revés también. Y entonces la pregunta, ¿qué nos indicas? Nos sacas, pero te vamos a sacar a ti. Bueno, también, por supuesto, por eso estamos, ¿no? Pero realmente, bueno, la comunicación, nosotros tenemos, aparte de la microbiota se comunica con el cerebro a través de un sistema que es el sistema nervioso entérico. En el intestino tenemos un sistema nervioso que incluso tiene entre 50 y 100 millones de células nerviosas. A través del nervio vago, ¿vale?, que es un nervio que hace toda la comunicación entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, pues circulan todos estos neurotransmisores y hormonas, ¿vale?, que pues... unas van pues, de arriba para abajo y las otras de abajo para arriba. Entonces la comunicación es bidireccional. ¿Quién ha sido el primero, el huevo o la gallina? ¿Quién manda, el cerebro o el intestino? Esta es otra pregunta que os lanzo. Ya sabiendo esto...
nervio vago que llega hasta aquí, pues es el que sube. Bueno, los nervios tienen una comunicación bidireccional. No, la comunicación es bidireccional, no se hace solamente en un sentido. Mira, yo solamente pongo de testimonio que yo tengo un problema bastante importante a nivel de intestino delgado. ¿Sí? Ahora ya estoy mejor, gracias a Dios, después de 10 años sin saber lo que tenía, y me falta la daomina oxidasa. Es una enzima, La DAO. la conoces, la DAO. Sí, bueno. Entonces yo me he gastado mucho dinero, todo particular, la alimentación y no tomar casi nada que tenga histamina. Esta noche he cenado cosas que no debía y mira, ¿ves? Ya estoy temblando. Ya. La mínima te da estrés. Es muy triste. Vale, pero bueno, esto no tiene que... la diaminoxidasa, sí es cierto que es una enzima que se produce en el intestino, pero seguramente que habrá algo debilitado. O no tienes nada, que igual tienes un polimorfismo ahí en algún gen, o tienes poquita por una inflamación intestinal, supongo, o por algún problema intestinal, porque realmente, ya te digo, nuestro estado normal no es de enfermedad, o que nos falte algo, o que no. Lo que pasa es que esto vendría en mi anatomía desde niña. Entonces, pero siempre has tenido eso. Siempre de pequeña era dolores de tripa, sin saber, toda mi vida, ¿no? Pero hace justo 2 años, la medicina nuestra, pues no te encuentras nada. Pero bueno, para eso está el internet, que mucha gente se ríe, ¿no? Me metí en un chat y, hòstia, tot això ho tinc jo, cony! Ui! Sedat daomina oxidasa. Digo, pues yo lo pido, 50 euros. Grasita cada vez que comía una. He estado 1 año y medio tomándola con medida. Hace 1 mes y medio han dejado de fabricarse. Entonces dije yo, hostia, pues tengo que estar bien. Pero si no hay, ¿qué tengo que hacer? Pues de intentar que tu cuerpo la fabrique otra vez. Exacto. Como no la tienes, o la tienes en poquita cantidad y hay que activarla. Esto de que estemos tomando una pastilla para toda la vida, ¿sabes? Da igual que sea natural o que sea, esto no es normal. Pero ayuda, porque el doctor de Son Espases que me lleva, cuando le llevé el año pasado y con esto concreto, después de 8 años, yo dije, voy a la Seguridad Social, que yo he trabajado muchos años. I quan me dic tot això, i diu, hòstia, aquí te l'ha posat un metge de Barcelona. I diu, pues l'únic que hay es això. No, me lo había puesto grasita. Bueno, y nos puedes hablar un poquito entonces, ya que nos comentas, si hablamos de emoción y el cerebro, ¿nos puedes decir un poco tú cómo te sientes? Bueno, yo pues tengo que hacer muchas cosas realmente. Pero a nivel emocional, ¿eh? O sea, emocional tengo que controlarme. Vale. Tengo que controlarme en el aspecto de que soy muy sensible, ¿no? Soy muy fuerte en la vida, arrastro cualquier cosa, pero esa sensibilidad, cuando estoy en casa, pues intento, pues eso. Evitar correr, que es el factor peor que tengo, y soy bastante inquieta. Y la alimentación, sobre todo, respirar continuamente, el Saitai continuamente, y todas las terapias que van saliendo, que a mí me resuenan, como dicen, la hago. Sobre todo, eso sí, intentar no emocionarme mucho. Porque ayer tuve una discusión con una persona que apenas conozco, tuve un dolor de barriga tan grande por la tarde, horrible, y reconocí que fue la rabia de aquella discusión. Es que la rabia es es el respiré, veneno que... Hice terapia yo sola con el cojín, y después me quedé así nueva. Pero es una lucha porque cuando comes alimentación que no te va, todo el sistema te se altera, es horrible. Bueno. Pero quiero decir que sí que tiene que ver con la emoción. Como habló antes también, hablando en la ponencia anterior, que tenemos que ser flexibles, ¿eh? Esto en todo, ¿vale? Sí. Tanto con la alimentación como con nosotros mismos, ¿no? Sí, no, eso es importante. ¿Vale? Y con los demás, ¿no? No juzgamos y intentamos ser flexibles. La flexibilidad, allí está el equilibrio. Sí, realmente, cuando se toma conciencia, sí. El yin y el yang no es otra cosa que la homeostasis, el equilibrio del organismo. Es que no tiene nada... O sea, y está, como dijo el doctor, está en todo. Está en todo, en todo. Entonces, bueno, esto es lo mismo, tanto en lo que comemos como en lo que pensamos, porque como es bidireccional, tanto una afecta a la otra como la otra afecta a la... ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Pues chicos, paso al tema. Venga.
Y bueno, entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, la verdad que me he olvidado de la pregunta. Ya no me acuerdo qué pregunta era. La pregunta... Ah, exacto. Entonces, bueno, ¿qué pensáis? ¿Quién es el primero? Gracias. ¿Quién podía ser el primero? ¿El cerebro? Si pasamos el micrófono, gracias. De este tema, si me recordáis algunos que estuvisteis el año pasado, os hablé ya en una conferencia sobre precisamente intestino y cerebro. No me voy a pisar mucho el tema de mañana, que voy a hablar de inmunidad en su relación con el intestino. Hablabas tú de la genética que tiene sobre la histamina. Y yo te digo que es tan importante la flora intestinal, el microbioma, que supera la propia genética. Te cuento un ejemplo. Os expuse el año pasado, creo recordar, los estudios del doctor Collins de la Universidad McMaster de Toronto, que había cogido ratones genéticamente muy tranquilos. Pues ya sabéis que en investigación pues trabajamos con líneas celulares o líneas de ratones que son diabéticos o tienen cáncer, o ratones hiperactivos o ratones muy, muy tranquilos. A estos ratones se les quitó la flora. Antes se conservó un poquito de la flora intestinal de dos grupos de ratones. Unos eran hiperactivos y otros eran muy torpes, muy sedentarios, siempre dormidos, ¿no? Supongo que producirían muchísimo GABA y el GABA induce sueño, y otros pues no tendrían GABA, entonces eran ratones pues más adrenérgicos, ¿no? Lo que hizo después es darles un baño de antibióticos durante un montón de tiempo hasta que dejó totalmente arrasada la flora intestinal, los dejó estériles, y eso lo tenemos que hacer cuando hacemos alguna comprobación de este tipo. Y después lo que hizo fue una jugarreta, y es que les intercambió las floras intestinales entre ambos grupos. Entonces, los que eran muy tranquilos se volvieron ratones hiperactivos. Aumentaron la conducta exploratoria en las jaulas, no paraban de dar vueltas en la ruedecita, dormían muy poquito. Y los que eran hiperactivos se dedicaron a dormir plácidamente en sus jaulas, a pesar de la genética. Entonces, lo único que sí te puedo decir es que haces muy bien, porque ¿cómo podemos condicionar nuestro microbioma? Con la alimentación. Realmente la alimentación va a ser crucial para desarrollar un equilibrio correcto. Obviamente también los tóxicos que incorporamos a veces con la alimentación o con fármacos, no hay cosa más letal que una cura con antibióticos, aunque sean necesarios a veces. Yo desde luego si un día cojo una neumonía que me pongan un antibiótico ya. No quiero chinácea ni quiero própolis. ¿Por qué? Porque a cada cosa lo suyo, ¿no? Entonces, muchas veces lo vemos en la consulta, gente que dicen, es que me dieron antibióticos y me cambió la vida. Bueno, te solucionó un problema, pero les ha cambiado la vida en el sentido de que les ha provocado muchísimas patologías. Mañana veréis cómo puede influir en la aparición de montones de enfermedades autoinmunes. Es un poco el objetivo de aclarar eso mañana. Cómo pueden venir a partir de ahí cambios de personalidad, insomnios, que hablabas también por ahí, montones de trastornos, de depresiones, intolerancias, psoriasis, vitíligo, etcétera, 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 hasta 100 enfermedades autoinmunes, tienen que ver cómo está la inmunidad del intestino, ¿no? Entonces, es fundamental que después de un tratamiento de antibióticos se recolonicen las floras intestinales, siempre, y una alimentación siempre muy adecuada y lo menos tóxica posible. Es la única manera. Si te vas a países donde no hay alimentación química, que lo que comen es natural, indistintamente de la insalubridad del agua y de las condiciones de vida que hay, si tú te vas a África, vas a percibir una cosa enseguida. Tienen infecciones de todo tipo. Te vienen críos a las consultas con dengue, con malaria, con esto, con lo otro. Y dices, bueno, no sé ni por dónde empezar con él. Pero jamás ves una alergia ni una enfermedad autoinmune. Luego tendremos que empezar a comer como comíamos hace mucho tiempo y rechazar todo lo que venga en una bolsa de plástico. Es así, sí. Bueno, ahí están también para tenerlos en cuenta los alimentos fermentados, ¿no? Que están muy olvidados y la verdad que tienen una cantidad de prebióticos y probióticos interesantes, que era la manera, ¿no?, de conservar estos alimentos, las verduras e incluso la fruta, que bueno, ya la queremos todos impoluta, ya la queremos todos perfecta, pero bueno, la que cae al suelo y que está un poquito picada también está bien, ¿eh? No hay que rechazarla.
Y bueno, los métodos antiguos de fermentación de alimentos también contienen una cantidad importantísima incluso el GABA, por ejemplo, está ya en el propio alimento fermentado, ¿no? El propio alimento fermentado por la fermentación ya tiene este GABA que nuestras bacterias no tienen que hacer ni siquiera este trabajo extra, ¿no? Entonces, bueno, pero pues eso, ¿quién fue el primero? ¿El cerebro, el intestino? La emoción, ¿no? Fueron de la mano. Como tú decías, somos organismos simbiontes y en la simbiosis van de la mano. Los dos se necesitan mutuamente, son organismos cooperantes. Entonces, lo que uno aporta a uno le termina generando una necesidad obligada, y el otro también le sirve de huésped y le va a dar nutrientes, con lo cual hay una interacción mutua. Somos lo que somos después de 3.800 millones de años de evolución y eso no lo puedes cambiar. Ahora, si el ser humano, porque se hizo omnívoro, no produce vitamina C, la tendrá que tomar, pero sí puede producir sus bacterias otras muchas vitaminas que no nos son necesarias tomarlas, porque tenemos organismos que se acostumbraron a vivir con nosotros. Claro, de hecho la vitamina Tú les das de comer y ellos ella, a ti. Sí. Eso fue una evolución simbiótica, ¿no? Aquí no hay nadie más importante el uno que el otro. De hecho, cualquier individuo al que se le esterilice el intestino, de esa manera que os decía, lo primero que hace es entrar en una depresión profundísima y además terminan muriendo. Porque si no te dieran tratamientos alternativos o paliativos, tú vas a dejar de producir, por ejemplo, vitamina B12. Exacto. Entonces, aunque tomes mucho a vitamina B12 exógena, al no tener el factor intrínseco que lo produce una bacteria, No te sirve. vas a morir de anemia muy rápido. Exacto, sí, sí. Hay ahí una chica detrás que también quería comentarnos algo y sería interesante su aportación igual. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, son varias cosas, pero voy a intentar. Venga, sí, sí, Bueno, todos, primero, todos ahora bienvenidos. has dicho, y como hablaba la señora del déficit de enzima y todo eso, Sí, de la has DAO. dicho, por ejemplo, que los fermentos, Sí. muchos de ellos llevan Sí. GABA, tal. Sí. Pero claro, yo, por ejemplo, también he tenido histaminosis. Ujú. Yo no creo que sea la causa principal de mi problema, pero sí que también lo tengo en cuenta. Y, por ejemplo, los tengo prohibidísimos, los fermentos, Sí, por porque liberan supuesto. mucha histamina. Claro, por claro, ejemplo. claro. Bueno, todo evidentemente cuando ya tenemos una flora bacteriana alterada, lo que no podemos, por ejemplo, hay un sobrecrecimiento bacteriano, el equilibrio está perdido, o sea, tú pierdes el equilibrio. Ahí ya hay que entrar, por supuesto, para equilibrar toda esta flora con un tratamiento específico. Esto es un desequilibrio, simplemente. Entonces, tú para poder recuperarlo tienes que hacer otras cosas. Igual otras personas que lo necesiten, igual necesitan su aportación. Por supuesto que te tienes que poner en manos de alguien que te dirija en ello, evidentemente. A nivel alternativo de probióticos, curar permeabilidad y todo eso, ¿no? Por supuesto, primero la permeabilidad y ver un poco de dónde te viene la falta de DAO, evidentemente, que te vendrá de por ahí. Claro, pero si evidentemente. por lo que hablabas todo viene de las emociones, o sea, Sí. bueno, que estamos en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo emocional es lo que te ha hecho que tengas esa Sí. permeabilidad como ya tan complicada, claro, yo ya de muy jovencita, yo también como la señora recuerdo media vida con dolor de barriga, antes Sí. de todo, y claro, empiezas a tener ansiedad, depresión de adolescente, entonces te empiezan a medicar Claro, con esto ya es- antidepresivos, Entonces, claro, ahí hay todo un tema, me acordaba por lo que ha dicho el señor, de cómo encontrar el equilibrio en ese... O sea, se supone que cuando empiezas a desarrollar esos cuadros por déficit de producción a nivel Sí. intestinal de neurotransmisores, no tendrías que tomar nada alopático porque te empeora y te cronifica ¿no? Claro, bueno, esto tendría que mirarse para cada caso en concreto. Esto así, hablar un poco a medida general, se tienen que mirar pues muchos síntomas, saber qué ha pasado ahí, ¿no? Y ver de dónde ha empezado, cómo, porque darte una... No, es que me lo des a mí, ¿eh? Sí. En principio, cómo con- encontrar ese equilibrio de... Bueno, el estrés pensad que en el estrés se producen, pues, el estrés lo que hace es bloquear lo que es el sistema digestivo, ¿vale? Entonces, si estamos constantemente en un estrés, ¿no? En un estrés continuado, evidentemente que nuestra flora se verá afectada porque
no está activa, o sea, el sistema digestivo está parado, porque en este momento no es necesario, digamos. En una época de estrés, lo que hace nuestro cuerpo producir ciertas hormonas, ¿no? Como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que nos hace nos da, digamos, fuerza a los músculos, al corazón, al pulmón, para que podamos salir corriendo de esta situación. Y si tú estás en esta misma situación constante, evidentemente que te va a parar el sistema digestivo, el sistema inmunológico, todo va a estar parado. Claro. Entonces puedes perfectamente entrar en desequilibrio, porque tú sigues comiendo igual. Y nada de lo que vas a ingerir va a estar, o sea, tus bacterias no van a trabajar, ni tus bacterias, ni tus enzimas, ni nada va a trabajar en tu sistema digestivo. Entonces, por supuesto que se va a producir un desequilibrio. Por eso que cuando estamos en una situación estresante o delante de un examen o delante de pues bueno, como hoy, ¿no? Yo en una exposición importante, si queremos estar tranquilos, mejor no comer. Esto también tenerlo en cuenta, porque si tienes nervios, si te pones nervioso, si sabes que vas a tener, pues eso, una situación estresante, pues oye, mira, no pasa nada. Si no como una vez, de vez en cuando, no pasa absolutamente nada. Mejor dejar el sistema digestivo tranquilo y ya está. Sí, pero a mí me surge ahí la pregunta de que, vale, yo por ejemplo, otra cosa, la valoración adrenal del cortisol, me acabo de... Claro, lo tengo agotado. Claro, ya tú lo tienes agotado. Arriba, pero lo que compensa está agotado. Sí. En este momento, claro, si yo tengo el nivel de estrés todavía alterado por circunstancias, entre ellas un dolor. Bueno, tú ya has entrado en fase de agotamiento. Tú ya digamos, el estrés, la fase de alerta y tal, ya has pasado de ella, ya has entrado, porque después de la fase de alarma entras en una fase de recuperación. Si tú no entras en esta fase de recuperación, llegas al agotamiento. Tú has entrado ya en agotamiento. Mi pregunta es, ahí se tendría que tratar el estrés, aunque sea a nivel químico, porque a mí es lo que me proponen todos. Pero yo ya lo he hecho muchos años y creo que me ha empeorado la situación. Claro, bueno, había que mirar un poco de cuál. Sí, por favor, si pasas mira, igual. Gracias. Pues claro, por supuesto. Que lo han mencionado varias veces con el tema emocional y sin querer adelantarme tampoco. Da igual la cronología. O sea, yo creo que da igual si eso ocurrió a los 3 años, 4 años, 5 años, 7 años o ocurrió a los 14 años. Y hay otro tema que mencionaremos mañana, de que hay un tema consciente y hay un tema inconsciente. Y el problema con el tema inconsciente es que es inconsciente. Si fuese consciente no estaría la enfermedad. Y está muy bien actuar sobre las consecuencias, sean químicas, sean bacteriológicas, sean microbiológicas, como lo queramos ver. Pero probablemente si no tocamos las causas, insisto, inconscientes, y esto no aplica a todo, ojo, pues se seguirá repitiendo ante la exposición de diferentes estímulos, lo mismo, porque la causa, insisto, sigue estando, exacto, no se ha tocado. Y realmente, incluso desde el punto de vista emocional, desde el momento de concepción hasta los 7, 9, 11 años, porque no se terminan de poner de acuerdo, hasta qué punto realmente es netamente emocional. O sea, el niño, ¿vale?, es netamente emocional. Luego le ponemos una careta que es raciocinio, que es en donde estamos todos ahora los adultos, y realmente el acceso a esa parte emocional es muy complicada porque está más hacia la parte inconsciente que hacia la parte consciente, y por eso algunas veces fracasan, aunque sean muy buenos los abordajes que hay de diferentes maneras, porque si no tocamos causas, que vuelvo otra vez, cuarta vez que lo digo, que está a un nivel no consciente, pues va a ser muy difícil de resolver cosas y probablemente vaya por una línea como la biofísica que estaba hablando también, que estamos hablando de un nivel energético, estamos hablando de un nivel un poco más profundo. Es que al final todo es energía, ¿no? Entonces, a cualquier nivel, tanto consciente como inconsciente, y dentro de nosotros y alrededor de nosotros, pues todo se rige por eso, ¿no?
Y bueno, muchas gracias, la verdad, por tu aportación y por la aportación de todos vosotros. Y bueno, pues eso, entonces, claro, la comunicación entre el cerebro y el intestino ya creo que más o menos lo tenemos aprobado. Le damos un aprobado. Sí, por supuesto, ese es muy importante, ¿no? La alimentación, las emociones y todo es importante en nuestra vida. En los últimos 100 años, es que yo creo que antes no había tanta evolución, ¿no? Según hemos evolucionado cada vez más, pues teníamos pues todos tiempo para nosotros mismos, para comer tranquilos, para pensar tranquilos y para hacer las cosas con tranquilidad. El tiempo, la falta de tiempo, mejor dicho, nos lo mata todo, tanto la emoción como la comida, como todo, ¿no? Entonces estamos todo el día corriendo. Había que hacer un poco de reflexión también ahí, ¿no? Y dejar de tenerlo tan... como un agobio y todo el rato, regirnos cuáles son las cosas realmente importantes en nuestra vida y darles la importancia que tienen para nosotros, porque lo importante lo dejamos de lado igual y acordamos tiempo y espacio para otras cosas que no son tan importantes, ¿no? El Facebook, el WhatsApp y todo esto, ¿no? Que parece que la comunicación se hace, pues eso, tocando y abrazando y estar con la persona y hablando con ella por teléfono hay detrás de esto no hay solamente una emoción, hay una química, ¿no? Y hay una energía que la debemos tener en cuenta. Y no sé qué horas. Sí, por supuesto. Venga, que nos toquemos un poquito, venga. Sí, perdón. Si alguien quiere hacer alguna aportación más, por favor, mira por ahí, que veo una mano levantada. Sí, ahí, ahora llega. A ver, es que yo quería hablar un poco de los bebés. O sea, claro, la lactancia materna desde un principio ya tapiza todo el intestino. Y claro, nosotros venimos de una generación quizá de lactancia artificial que también quizá influyen. Por supuesto. En el momento del parto, en el canal vaginal de la mujer, bajan, digamos, las bacterias que tiene la mujer en el intestino. Entonces, lo que hace es, si el niño ha nacido por un parto natural, coloniza toda la piel del bebé, que luego a través de las mucosas de la nariz, de la boca y tal, pues van a colonizar todo su intestino. Y luego, después, a través de la lactancia materna, pues lo hará pues con las bacterias que la madre transmita a través de la leche y a través de la piel, porque es importante que esté en contacto con la piel de la madre. Se ha visto efectivamente que los niños que nacen por cesárea y que tienen lactancia pues, artificial tienen una microbiota intestinal bastante alterada, bastante pobre y están propensos a desarrollar pues, más alergias, asmas, problemas sobre todo de piel, las dermatitis atópicas y todo esto, sí. Un poco mi pregunta es que ahora está más en boga, se favorece la lactancia materna en los hospitales y todo esto, pero claro, la generación quizá de nuestras madres, y aquí hay mucha gente que ha nacido por cesárea o no ha tenido lactancia. O no ha tenido lactancia. Quiero decir que eso, ¿hasta qué punto influye en patologías? Pues, bueno, sé que influye. Claro, lo que te acabo de comentar, ¿no? Que te va a influir después, incluso se vio que pueden estos niños que no han recibido pues lactancia materna y han nacido por cesárea, incluso están expuestos a la obesidad, a trastornos autoinmunes y ¿no? Tu pregunta no sé si va por aquí o quieres saber cómo puede... ¿Perdón? No se escucha. ¿Se ha apagado? No.
¿Ahora? ¿Ahora se oye? Sí. Ahora sí. No, que quizá mi pregunta es Sí. si con el tiempo las personas o las personas que no han tenido acceso a, por lo que sea, lactancia materna o tal, con el tiempo esto se regenera. Quiero decir que hay alguna manera de que se pueda con los años... A través de la alimentación quieres decir, ¿no? Sí. Bueno, es Por más ejemplo, difícil, ¿no? es más difícil. Es mi Realmente, realmente la flora intestinal, toda la microbiota en general se adquiere con el parto, con la lactancia, con tocando el suelo, animales y todo esto. Si tú has estado pues en un medio más estéril, por así de llamarle, que es imposible, ¿no? Pero que no has tenido contacto con todo esto, pues es más difícil de tener estas bacterias, la verdad. La microbiota intestinal se estabiliza, por así decir, a los 3 añitos, pero sí que podemos incidir sobre ella y podemos cambiar ciertas cosas, más o menos en unos 10 días podemos intervenir sobre los desequilibrios que pueda haber en la microbiota intestinal. Pero creo que la huella que se forma a los 3 años allí es más difícil. Vale, es más difícil. Que queda como una consecuencia permanente. Supongo es que mi pregunta. por ahí nos quieren contestar alguien. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante esta aportación, pero yo quiero aportar mi experiencia, que justamente es el caso contrario. Porque yo debuté con sensibilidad química múltiple con la vacuna de la gripe A, que lleva metilmercurio. Sí. Justamente, genéticamente, ya llevo una predisposición a metilar mal, entonces Claro. voy acumulando. Había un error en mi cartilla de vacunación y no sabía claro si tenía la del tétanos puesta. También me pusieron la del tétanos, embarazada. Wow. Entonces ya tenemos una madre que metila mal, mucha carga de mercurio. Le pasas al niño. Mi hija nació con una carga de mercurio importante. Lo que yo no sabía es que le estaba pasando todos estos tóxicos a través de mi leche materna. Sí. Tuvo cólicos hasta los 13 meses, que Claro. fue cuando decidí pararle la lactancia materna. Me sabía muy mal porque era justo lo contrario de lo que yo quería, pero me di cuenta de que a veces el ideal no se puede seguir. No, por supuesto. Y aunque, si es una madre sana que puede dar pecho y no tiene ningún problema, estupendo. Pero si tú le estás pasando una carga de tóxicos que además le está perjudicando en todos los sentidos, entonces creo que se tiene que valorar cada caso. Y más hoy en día, que la gente ya nace intoxicada, nos seguimos intoxicando con la alimentación y con muchas otras cosas. Entonces, creo que es importante valorar en este sentido. No, por supuesto, esto sin duda. Ya desde hace, como te digo, que desde hace muy poquito que tenemos tantos tóxicos en nuestra alimentación y en nuestro ambiente. Antes no teníamos tanta carga tóxica. Entonces, por eso que se vuelve otra vez, ¿no?, a pensar que pues, la lactancia materna... Además... no solamente la lactancia, no se vuelve al parto natural y a la lactancia materna, sino también por un tema emocional del niño, ¿no?, del contacto físico con la madre con el niño, porque somos, creo que los únicos seres del planeta que echamos de nuestro nido al bebé. Entonces, esto no es fisiológico, no tiene que ser, ¿no? Es algo que también yo creo que tenemos que... Los niños ya tienen como falta de autoestima, ¿no? Nacen con un montón de carencias. ¿Pero por qué? difícil. Porque no ha estado con la madre. Tiene que estar con la madre. Es la que madre con 4 no se puede... meses ya los tienes que dejar. Exactamente, no se puede incorporar a los Corriendo 4 todo el meses día. a trabajar. Pero bueno, Sí. esta es la sociedad, ¿no? Nos tenemos que adaptar y hay algunos pues que se adaptan más lento, hay algunos que más rápido. Esto es un poco la resiliencia de cada uno, ¿no? Y otra cosita que quería comentar Sí. es que había un compañero por aquí, no lo he visto, pero que me ha gustado mucho su aportación en cuanto a tratar las emociones conscientes e inconscientes. Ajá. Estoy intrigada para que explique más cosas. Sí, por aquí está el doctor Romero, Entonces, que nos va a hablar mañana de ello. aparte de todo el tema físico, Sí. también he tratado muchos otros Claro. temas
y me he vuelto mejor metiladora. Por O sea que supuesto. el pensamiento puede influir en los genes. Efectivamente, los metiladores, ¿no? Son gente muy estricta consigo misma, muy, ¿no? Ordenados, tal, no sé. Bueno, todo influye, como dijo el doctor, ¿no? Todavía Todo queda, influye. pero bueno. Tanto el cerebro como el intestino, como pues eso, que se nos cae todo influye al final. Entonces, ¿cómo? Las emociones, evidentemente, lo que pensamos, ¿no? Cómo le damos las vueltas a las cosas constantemente, qué es lo que pasa en nuestro organismo, todo. Perdón, sí, coge. Sí, Nos gracias. encontramos muchas veces, estoy totalmente de acuerdo, las emociones son súper claves, igual que otras cosas, aparte de las emociones, energías. Puedes vivir al lado de una antena que te está fastidiando y olvídate de hacer buena alimentación. Sí. Eres un tío que lo tiene todo a tu favor, con muy buenas emociones y alimentación, y estás enfermo. Yo sé de edificios en Madrid que están enfermos, 5 cánceres de garganta, todos los que viven en el esquinazo de un mismo edificio. Claro. Pasa una catenaria del metro por debajo. Entonces le genera un bucle ahí electromagnético y están todos enfermos. Entonces, sí, la alimentación, sí, la microbiota, y tenemos pacientes todos que nos rascamos la cabeza, no le puedo mejorar. Y son esos pacientes que no son capaces de superar un trauma, una emoción, porque no saben buscarla, porque están en el inconsciente, evidentemente. Entonces, es un sumatorio de 6 o 7 cosas que no me adelanto, mañana veremos. Bueno, será muy interesante, la verdad. Será muy interesante, bueno, escuchar a los dos doctores mañana. Mañana es un día pleno. Si alguien quiere comentar alguna cosa o quiere preguntar alguna cosa, y ya yo creo que por las horas vamos a ir cerrando. Sí, vale, perfecto. Si le pasas el micrófono, gracias. Yo tengo 2 hijos, ¿vale? Uno tiene 19 y el otro tiene 17. Y el pequeño, cuando tenía 3 años, en el colegio, pues cogió una gastroenteritis muy fuerte, muy fuerte. Y a partir de cuando cogió la gastroenteritis, empezó a tener intolerancia a la lactosa y no podía tomar chocolate hasta el día de hoy. Claro, fue a los 3 años. Un desequilibrio. Sí, y no se lo he podido arreglar al día de hoy. Pobre, le encanta el chocolate. Claro, bueno, esto poquito a poco ya había que ver, igual que hay ahí detrás del chocolate, ¿no? Pobre chocolate, ¿no? Sí. Había que mirar un poquito para ver qué es lo que ha pasado allí, porque igual también una diarrea también se puede... También es verdad que él no le pude dar mucho pecho porque no me salía leche. Bueno, esto no nos tenemos que sentir culpables tampoco, por ello, mientras hayas estado tú con él, oye, mira, he tenido lo que he tenido y ya está, no, esto no te puedes sentir culpable por ello. Ya, pero claro, a mí me interesaría poderle arreglar el organismo mío. El intestino, bueno, sería pues eso, ponerte en manos de alguien que controle el tema y poder pues ver un poquito qué hay detrás. Los problemas, ¿no?, que ¿no? él tiene de salud vienen de ahí, porque tiene un montón de alergias ahora. Y viene, tú sabes que viene justamente de este día y de este problema. Sí, viene pues de ahí. bueno, mira, tú por lo menos tienes el punto de partida. Hay muchos que no lo tienen tampoco. Viene de ahí. Yo tendré que hacer una regresión para regresar, para volver aquí, ¿no? Regresar para volver. Yo voy a hacer como Enrique Olvera. Voy a ir ahí. Bueno, si alguien más quiere aportar alguna cosa, si no vamos cerrando este coloquio, ¿os parece? Ya son las 11. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta estas horas y por vuestras aportaciones, porque creo que nos han enriquecido a todos. Y bueno, muchas gracias por estar también hasta aquí y yo creo que me he repetido, ¿no?